Ya tomamos contacto con nuestro próximo entrevistado porque queremos saber qué está pasando en la Franja de Gaza. Queremos saber, o sea, a veces actuamos con mucha inocencia y pensamos en términos de malos y buenos, y creo que tiene otros matices la vida y la geopolítica sobre todas las cosas, algo más complejas de lo que estamos acostumbrados a pensar o querer interpretar. Por eso nada mejor que convocar a este colega, periodista, compañero, Conrado Ugarte, para analizar esta geopolítica, esto que está sucediendo y que está impactando en el mundo entero, este enfrentamiento entre dos pueblos. Conrado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Sergio Centenaro, Ronnie Fuchs, aquí en Radio Lateral. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Sergio. Buenos días a todos los del piso y a tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo podemos hacer para... primero, si querés, una breve presentación tuya. Yo sé que sos periodista, aparecés comunicador social. Contanos un poco de vos primero y después nos largamos a hablar de la Franja de Gaza. Bien, bueno, nosotros de la Franja de Gaza, de Palestina, de la Palestina ocupada, de la Palestina histórica ocupada, nos venimos informando hacia nosotros y hacia nuestros lectores desde hace varios años, ¿no? Hoy podemos decir que es una conclusión que está haciendo la resistencia palestina contra el régimen genocida de Israel, una conclusión de 75 años de genocidio por goteo a manos del régimen sionista israelí contra el pueblo palestino. Hoy, a partir del sábado pasado, la resistencia palestina dijo basta. Vos fijate que de toda la Palestina histórica, el 100% está ocupado por Israel, por el Estado que se lo entregaron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial para que consigan un trocito de tierra para generar o crear un Estado y así poder vivir. Pero claro, ese Estado fue como consecuencia del robo, la decisión unilateral y arbitraria de tres potencias mundiales, como puede ser Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, si querés, en este caso, porque Rusia también se presenta como ganador, y le dieron el 55% de las tierras palestinas para que creen el Estado de Israel. La idea era crear otro Estado, el Estado de Palestina, pero eso todavía queda en el tiempo. ¿Y Conrado? Hoy, sí. No, y la pregunta es, Israel se convirtió en la niña mimada de qué potencias del mundo, solamente de Estados Unidos, o hay otros también interesados en que Israel ponga el pie firme en Medio Oriente, jugando de una manera, con una alianza muy clara con, imagino, el atlantismo, ¿no? Sí, totalmente. Aparte de los Estados Unidos aparece en escena como el socio, de comillas, mayoritario de Israel por la donación de, por ejemplo, 3.500 millones de dólares anuales para que ellos se encarguen de generar armamento, generar la problemática en Palestina, pero también detrás hay otras potencias, como puede ser Estados Unidos, como puede ser Francia. La sociedad, hoy por hoy tenemos que hablar, de momento, una sociedad que hay entre Rusia e Israel. No se tocan, por ahí se amenazan, pero están sin pasar a la acción directa. Podemos decir, como vos muy bien lo señalás, ¿no?, que el atlantismo también está por detrás. Pero después hay otro caso muy particular. El sionismo internacional pulula en distintos gobiernos del occidente colectivo. Pulula, estamos en la Argentina, en el gobierno argentino.
que tiene permanentemente un guiño de ojos hacia Israel. Lo vemos, por ejemplo, en la Argentina, cómo salió en tándem el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Defensa, el ministro de Economía, la vocera presidencial, con distintos comunicados para repudiar el ataque, entre comillas, terrorista de Hamás hacia Israel. Claro, pero se olvidan de la historia de por medio. El distraído, el lector distraído, el oyente distraído, se puede volcar a favor de Israel porque, claro, y acá hay otra cuestión a analizar, que es el rol fundamental que vienen cumpliendo los medios de comunicación hegemónicos, las grandes corporaciones mediáticas, los grandes conglomerados mediáticos, para deshacerse por un lado de Palestina y reivindicar la historia de un Estado pobrecito perseguido de Israel. Entonces, volviendo a nuestro gobierno, a mí me dio vergüenza y lo tuve que poner, porque era insostenible lo que estaba diciendo el presidente, la vicepresidenta y el resto de los gobiernos, de miembros del gobierno, a repudiar y a solidarizarse con el gobierno palestino, con el gobierno del Estado de Israel y con el pueblo israelí. A ver, Conrado, déjame recordar el tuit de Cristina Fernández. La verdad es que yo no noté en ella un posicionamiento en favor de Israel, sino en el cese del uso de la violencia y el pedido de que se respeten los tratados que habían firmado en la ONU. Hasta ahí no lo veo mal, te digo porque yo presté especial atención en lo que refería a Cristina Fernández. Sí, no, fue muy hábil el tuit y vos lo lees y lo relees y no hay una contundencia como si la hay en el tuit, por ejemplo, de Alberto Fernández o de el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Lo que sí, el tuit es muy ambiguo porque no se moja ni por uno ni por otro, habla de la violencia en general, no hace nombres, no habla de Palestina ni habla del Estado de Israel, pero leyendo entre líneas hay un cierto posicionamiento. No te olvides que Cristina fue la que motivó, si querés, o la que le dijo no podés dejar de ir, cuando el presidente Alberto Fernández fue a dar su primera visita internacional como presidente recién asumido de la Argentina. Mirá que tenés países en el mundo para elegir, fundamentalmente en Latinoamérica. Se había hablado de que iba a viajar a México y realmente terminó viajando a Israel y dándose un abrazo con el mayor genocida o con uno de los mayores genocidas de este siglo XXI y parte del siglo XXI, le da un abrazo con Netanyahu, el primer ministro israelí. Y de ahí surgieron varios negocios. Hoy por hoy una empresa estatal de agua explota y gerencia el agua en 6 provincias argentinas. El gobierno anterior de Macri le compraba lanchitas que no funcionaron. Y este gobierno tiene un ida y vuelta desde un punto de vista tecnológico. Te lo pueden pintar como que nosotros compramos espejitos de colores y que está todo bien. Pero detrás hay un posicionamiento geopolítico muy claro del gobierno argentino con respecto a Israel. Sin ir más lejos, Massa, hace 2 años atrás, hizo una gira artística entre comillas, por los Estados Unidos, donde viajó a Estados Unidos, a Nueva York y a Washington. ¿Con quién se reunieron? Entre otros, con la comunidad sionista internacional de Nueva York y de Washington. Después fueron invitados a la Argentina para visitar la Cámara de Diputados cuando Massa era presidente. Después, un año atrás, viajó toda una delegación argentina a Israel, que estaba conformada por 4 ministros del gobierno nacional, por 6 gobernadores de las provincias argentinas y una serie de asistentes del gobierno y empresarios. Ahí a la vuelta se firmaron varios convenios con Israel.
O sea que es muy claro, por demás de explícito, la relación que Cristina la marca también en otro lugar, de la relación de años que tenemos con el Estado de Israel, desconociendo obscenamente la historia que tiene Israel contra el pueblo palestino. Conrado, Entonces, sí. ¿nos querés contar qué es el sionismo? Estoy convencido que hay mucha gente que lo ha escuchado de rebote, pero que no tiene un concepto, una definición clara de lo que es el sionismo. Exactamente. Bueno, ese es también un poco el resultado del tratamiento informativo desde los medios concentrados occidentales. El sionismo surgió como un movimiento, si querés, político, ideológico, en lo que se denomina Estado de Israel, y que tenía una base bastante interesante desde un punto de vista ideológico, porque se aproximaba más a un socialismo o a un comunismo en el punto de vivir en comunidad. Ellos allá tienen lo que denominan kibbutz, que son grupos, ¿no? Grupos familiares, grupos sociales, étnicos, si querés. Después, ese movimiento político, ideológico que marcó una deriva, una línea, en el transcurrir del tiempo se fue mutando, se fue transformando y empezó a sacar lo peor que puede llegar a tener un ser humano, ¿no? Que es el odio y la anulación del otro. Cuando se crea el Estado de Israel y que tenía un 55% de las tierras palestinas, comienza la debacle hacia el pueblo palestino. Y ahí tuvo un rol fundamental este movimiento sionista, que en su momento por ahí podemos rescatar ciertas cuestiones bastante interesantes, pero ahí se empezó a transformar y es como que se potenció ese odio y, si querés, cierto racismo o xenofobia hacia los palestinos, empezando a usurpar las tierras, avanzaba y devoraba los territorios. Hoy por hoy, como te decía, hoy de la Palestina histórica solamente tiene 0, porque el 100% de las tierras de esa Palestina están ocupadas y haciendo usufructo el Estado de Israel. Ellos manejan el agua, manejan el gas, manejan los bienes esenciales de los palestinos. No por nada, frente a los primeros ataques de la resistencia palestina, la reacción fue cortarle la luz a la parte palestina que queda. Pero volviendo al sionismo, es como que ese grupo, ese movimiento, pasó a ser un movimiento extremista, de derecha o de extrema derecha, hablando desde un punto de vista ideológico. La palabra sionismo viene de Sion, ¿no? Es una historia bíblica, de ahí deriva. Y hoy se ve al sionismo como lo que es, como algo malo, como algo que no soporta la diferencia, no soporta al otro. Y en este caso nos estamos refiriendo a las y los palestinos, ¿no es cierto? Es decir, que puede haber israelíes que no sean sionistas o israelíes de religión judía que no sean sionistas, de hecho, que critiquen al sionismo. Por eso yo en eso soy muy respetuoso, no solamente de la religión, que después podemos discutir en profundidad si el judaísmo es una religión o no, pero bueno, viene desde el punto de vista étnico, proviene desde su cultura milenaria, pero tenemos para hablar sobre eso una semana seguida.
Por eso yo fundamentalmente hago una diferenciación, y muy bien que lo marcaste, ¿no? Porque hay sionistas o hay judíos que no son sionistas, y hay sionistas que no son necesariamente judíos. Entonces hay que hacer una separación entre lo que es el judaísmo y lo que es el sionismo. No todos los judíos son sionistas, y eso es interesante remarcarlo. Por eso nosotros hablamos del sionismo en particular y por ahí del sionismo internacional general, ¿no? Porque en cada uno de los gobiernos, o en muchos gobiernos del occidente colectivo, están los tentáculos sionistas. Sin ir más lejos, sí, decimos. Sí, no, y te iba a preguntar, para mí es un verdadero escándalo cómo se repite una mecánica comunicacional que pone el grito en el cielo cada vez que Palestina inicia un contraataque. Considero que es un contraataque del hostigamiento que ellos reciben permanentemente, y la comunidad internacional, que aprovecho a preguntarte ¿qué significa la comunidad internacional si no es todos los peces dentro de una pecera recibiendo la información de CNN? Que digamos, que la comunidad internacional puede ser interpretada de miles de formas, pero que ponen el grito en el cielo cuando Palestina responde, pero no todo este tiempo en el que están hostigando, asesinando niños, madres, civiles en Palestina, corriéndolos, quitándole las tierras, y estamos todos mirando para otro lado. Ahora, cuando Hamas hace este ataque, yo tampoco me quiero plegar a celebrar la muerte de nadie, ni de israelíes ni de palestinos, pero es increíble esto, y me parece que ahí hay un escándalo en lo comunicacional, Conrado. Sí, podemos partir para introducirnos en lo que vos muy bien señalas, el concepto o la palabra conflicto, que lo vas a ver en todos los titulares de todos los diarios. De unos y de otros, la palabra conflicto entre Israel y Palestina, conflicto entre Palestina e Israel. Cuando uno habla de conflicto, primero tenemos que hablar del conflicto, por ejemplo, entre dos estados-nación, o más, pero supongamos, en este caso, entre dos estados. Cuando hablamos de conflicto entre dos estados, hablamos de una igualdad de condiciones que tiene un estado y el otro. En cuanto a su ejército, en cuanto a su armamento, estamos hablando ya, entre comillas, de una guerra, por ejemplo, y hay una equidad. Nadie se lanza a pelear o a luchar entre David y Goliat, aunque lo hay, por ejemplo, en este caso Palestina, ¿no? En donde los medios cumplen un rol fundamental en cercenar información, en cercenar la historia de los pueblos, en cercenar la barbarie que ejerce un pueblo sobre otro. En este caso, Israel es un monstruo desde el punto de vista tecnológico, de adelanto en armamento, es una potencia nuclear, tiene la bomba atómica y está lleno de misiles con cabeza nuclear. Frente al pueblo palestino, no podemos hablar de Estado porque no está constituido legalmente como tal, pero al pueblo palestino, en donde ni siquiera tiene, y esto escúchenlo bien, ejército. Jamás, que tiene que ver con la resistencia palestina, tiene un brazo armado en defensa de lo que viene sucediendo, de lo que viene ejerciendo el Estado de Israel. Es su único mecanismo de defensa. Palestina como tal no tiene ejército. Entonces hablar de conflicto entre Israel y Palestina es una obscenidad intelectual. Nos tratan a todos de imbéciles, por no decir otra palabra, y tapan todo lo que realmente tiene Israel
y todo lo que no tiene Palestina. Y después tildan de ataque terrorista a este contraataque que vos señalás de, en este caso, la resistencia palestina hacia distintos puntos de Israel y de las tierras ocupadas por Israel. Entonces son varias cuestiones que viene la prensa internacional manipulando información y generan toda una base desinformativa y la gente repite lo que ve en los titulares, no solamente de la prensa escrita y digital, sino lo que se transmite por radio, por la internet, por redes sociales. O sea que eso, el replicar al infinito ciertos conceptos, se lo toma y lo ves en una charla cotidiana, estos conceptos que te imponen desde los medios. Seguro, y vos sabés que hablábamos, Conrado, antes de cuando coordinábamos esta nota, sobre la nota que publicó Jorge Elbaum, que, bueno, muy interesante periodista, que hacía una distinción y que ubicaba a Hamas a diferencia de la Autoridad Nacional Palestina, que es otra fuerza política como Hamas en Palestina, que ocupa el rol más más radicalizado o más combativo, que va a las armas, que ataca, trazando una suerte de tesis en la que hay una conveniencia entre la extrema sionista y Hamas, que hacen este doble juego de no largar nunca la violencia, es decir, estirar la violencia en la zona. Como que los ubica como cómplices, ¿no? A ambos extremos, Hamas por el lado palestino y el sionismo y sus ambiciones por el otro, Netanyahu, podríamos decir, como que les sirve a ellos. Sin embargo, la Autoridad Palestina, Nacional Palestina, se mantiene al margen y busca el diálogo. ¿Cómo analizás esa tesis que plantea Jorge Elbaum? La tesis que plantea Jorge es respetable, no deja de ser una opinión. Yo ante nada me saco el sombrero por sus análisis geopolíticos, geoestratégicos. Somos amigos con Jorge. Pero hay cosas que por ahí uno puede compartir o no puede compartir. En el caso puntual de Hamas, yo lo veo primero como un movimiento que se presentó en unas elecciones y hoy por hoy gobierna la Franja de Gaza. ¿Que tiene un brazo armado? Sí, tiene un brazo armado por la falta de ejército que tiene Palestina. Se hizo cargo de ese rol y desde ese punto de vista pienso que lo ejerce. De ahí a llamarle, como lo llaman los medios, ataque terrorista, en eso no coincido, fundamentalmente. No, yo tampoco, en absoluto. No creo que el movimiento Hamas, que tiene que ver con la resistencia palestina, con la autodefensa de sus tierras, tenga la intención de estirar un conflicto, porque si vos te vas a la historia de Palestina y ves la cantidad de cientos de miles de muertos que ocasionó el Estado genocida de Israel a palestinas y palestinos, es algo que te da pavor. Bueno, ahí te me adelantaste en la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué significa la respuesta de Hamas? ¿Qué tuvo que sufrir el pueblo palestino para que Hamas actúe de esta manera y ataque de manera tan masiva a ese escenario que vos estabas planteando recién? Desarrollalo. ¿Cuántas víctimas fatales viene sufriendo el pueblo palestino? Mira, yo te digo una cifra para que la audiencia tenga conciencia de que estamos hablando. Desde el 2008, mientras el Estado de Israel sufrió la pérdida de 300 vidas, la cifra de palestinos asciende a un estremecedor número de 6.407, desde 2008 a la fecha. Ahora, si nos vamos desde el 2008
hacia 1946, la cifra, no podemos hablar de que se duplica ni se triplica, es 20 o 30 veces superiores a esta cifra. Y no solamente los muertos o los asesinados, en este caso, de Palestina y palestinos, sino la diáspora del pueblo palestino hacia países árabes de la región, hacia países latinoamericanos. Hay más o menos unos 3 millones de palestinos y palestinas diseminados por Occidente por la expulsión del Estado de Israel frente a la usurpación de sus tierras. Y no solamente que me roban las tierras, arrasan con topadora las casas. Cuando los palestinos y las palestinas tienen que huir porque le va la vida, se apropian de sus tierras, se apropian de sus casas y empieza una explotación de las riquezas naturales que tiene la tierra palestina. Entonces la cifra es escandalosa. Y acá también hay un desequilibrio en esto que llaman conflicto. ¿Cómo puede ser? Estamos hablando de un conflicto en igualdad de condiciones y que una parte tenga 300 muertos y que la otra parte tenga 6.400 muertos. ¿Qué está pasando? Porque esta desproporción no es solamente alarmante, sino que también desafía la narrativa predominante que presenta la situación como conflicto. Totalmente. Un conflicto equilibrado entre dos pares. Totalmente. Conrado, quería cerrar la nota con este extraordinario manejo. La verdad que hay que sacarse el sombrero, no sé si por la habilidad, sino también por el poder que ejerce la comunicación y los medios concentrados de comunicación que muy inteligentemente te esconden con una mano una cosa y te muestran con la otra lo que ellos quieren que vos veas como consumidor de estos medios masivos. Y la verdad es que para todo el mundo que se solidariza con Ucrania, Ucrania tiene derecho a defenderse de la invasión militar, esta operación, que bueno, todos dicen que es una invasión, bueno, ok, ponele que es una invasión rusa. Y Ucrania tiene derecho a defenderse, pero Palestina no, son terroristas. Exacto. Bueno, ahí vos utilizaste un concepto que está manejado por esta prensa hegemónica y que es la palabrita invasión. El mismo ejemplo en cuanto a la invasión es el que yo te doy con la palabrita o concepto conflicto. Es una apropiación del lenguaje que la vacían de sentido y la vuelven a cargar con el sentido que necesariamente quieren darle a la palabra para después proyectarla a toda la opinión pública. Entonces, primero, ya que trajiste el tema de Ucrania, yo no veo que la Federación Rusa haya invadido, porque acá también tenemos que hacer historia. ¿Y qué es lo que vuelven a borrar los medios masivos de comunicación? Acá desde la implosión de la Unión Soviética, desde el desmembramiento de la Unión Soviética, dividido por Occidente en varios territorios, en varios nuevos países que estaban al interior de la Unión Soviética. Desde el 94 la OTAN viene avanzando hacia las fronteras de Rusia. También Rusia dijo basta, hace un año y medio atrás, el 22 de febrero del 2022. Dijo basta e implementó lo que yo considero también, y me apropio de ese concepto, una operación militar especial. Dijo basta al avance de la OTAN, le dijo basta al avance, en este caso, de Ucrania. Esto que hay por detrás es trasladable a lo que está ocurriendo con Palestina. Palestina también, el sábado pasado, dijo basta e implementó
como vos muy bien dijiste, un contraataque frente a 75 años de genocidio por goteo a manos de el Estado genocida de Israel. Pero además, como muy bien señalás, es esencial cuestionar, en este caso, el papel de los medios de comunicación. Pero también hay que aportar la jugada de ciertos líderes políticos en la perpetuación de una narrativa mediática. En el caso de Palestina, uno se puede preguntar, ¿por qué se da más cobertura mediática a la muerte de un israelí que a 20 palestinos? ¿Por qué se utiliza un lenguaje que deshumaniza a las víctimas palestinas y presenta sus muertes como inevitables o justificables? ¿Qué pasa? Hay una categorización de ciudadanos, hay una categorización de la vida humana, esta vale pero la otra no. Bueno, eso es lo que vienen ejerciendo los medios desde hace años, desde la creación del primer periódico en el siglo XVII a la fecha. O fíjate que el primer medio de comunicación, que fue el periódico, surge del propio capitalismo, o sea, no surge de mentes iluminadas, resistentes, y que querían transformar el mundo. El concepto de cuarto poder fue creado por este capitalismo salvaje, y entonces se le da un poder extraordinario al periodismo que no tiene. Lo quisieron poner como árbitro entre los tres poderes constitucionales, del Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Entonces existía un cuarto poder. Eso también es una construcción, una apropiación y después una imposición. Entonces todos hablan del cuarto poder, es una mentira, como todas las mentiras que vamos desentrañando día a día en cuanto, en este caso, a un genocidio que se viene dando al pueblo palestino. Conrado, bueno, muy claro. Queremos agradecerte este tiempo que nos has dedicado aquí en Radio Lateral para entender lo que está pasando en la Franja de Gaza. Bueno, y en la vida hay que elegir. Rezó alguna vez alguna campaña del espacio al que pertenezco, y también hay que elegir frente a este tipo de escenarios y darle una correcta interpretación, o por lo menos completar la historia de lo que hacen correr los grandes medios de comunicación. Hay otra forma de leer esto que está pasando. Te agradecemos mucho estos minutos. Bueno, yo les agradezco a ustedes y quisiera hacer una pequeña acotación al margen. Sí. Yo pienso que no tenemos que hacer ninguna interpretación. Lo que sí tenemos que hacer para poder emitir una posición coherente es agarrar los libritos que no muerden y profundizar en la historia de los pueblos. Entonces, desde ese lugar, dar nuestro posicionamiento, porque si nos dedicamos a interpretar, en esa interpretación podemos tener razón o no, nos podemos equivocar o no, pero al conocer la historia de los pueblos, y no la historia oficial, no la historia oficial que nos intentan transmitir, sino la verdadera historia, bueno, vamos a poder tener una idea muchísimo más acabada de lo que está sucediendo y poder corregir esos yerros que cotidianamente nos envían desde los medios masivos de comunicación. Así que un fuerte abrazo y gracias por comunicarse. Gracias a vos, un abrazo grande, Conrado. Chau, chau. Bueno, con nosotros conversando Conrado Ugarte, periodista, comunicador social, referente a la situación de lo que está pasando en el estado, en la Franja de Gaza. Este contraataque de Hamas, un brazo armado del pueblo palestino, y que ha generado un escándalo, ¿sí?, en buena parte de la comunidad internacional, la opinión pública o la opinión publicada, como dice Rafael Correa, y estamos poniendo un poquito de justicia a este análisis de la mano de Conrado Ugarte. A muchos no les va a gustar porque ya han comprado el discurso del sionismo.
Entonces se ponen incómodos con este tipo de notas. Pero bueno, sentimos el deber de poner al aire una voz absolutamente disruptiva a lo que está haciendo la hegemonía comunicacional ahora, ya. En paralelo, mientras nosotros estamos hablando, están cascoteando una vez más desde los medios, otra vez humillando al pueblo palestino.